Hola, ¿cómo están? Buenos días. Es para mí una alegría y un privilegio saludarlos en este jueves 6 de agosto, jueves eucarístico. Hoy estamos de fiesta. Nosotros los cristianos católicos pues celebramos la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a escuchar en el Evangelio de San Mateo capítulo 17 versículos del 1 al 9, donde nos habla de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y escuchemos lo que nos dice la palabra de Dios hoy en este día. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan. Los llevó a una montaña muy alta a solas y se transfiguró en su presencia. Su rostro brillaba como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En eso se le aparecieron Moisés y Elías que conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, hago 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aún estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo amado, en que me complazco, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro a tierra, llenos de miedo. Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levántense y no tengan miedo. Al levantar la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Y cuando bajaban de la montaña, Jesús les ordenó: No cuenten a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en este hermoso pasaje del Evangelio, en que nos habla de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, vemos aquí cosas muy interesantes para nosotros los cristianos católicos. Déjenme les cuento por qué. Porque miren, hay 3 cosas o 4 cosas en las cuales vamos a tratar de reflexionar hoy jueves 6 de agosto, de este pasaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la transfiguración de Él. La expresión subir al monte significa y que para nosotros poder subir a donde está nuestro Señor Jesús, pues tenemos que subir al monte. ¿Sí? Tenemos que subir al monte. ¿Y cómo? Pues es a través de aislarnos y ponernos a orar con Él. Miren, aquí hay 3 o 4 cosas bien interesantes. Primero, 6 días después. Si nosotros nos remontamos a Génesis, vemos que en el capítulo primero, del 1 en adelante, nosotros leemos y meditamos o sea que cuando Jesús hizo al mundo. Dice que Jesús hizo el mundo en 6 días y el 7º día descansó. Entonces, el número 6 es simbólico. Y dice que tomó consigo a 3 de sus discípulos. A Pedro, que es la cabeza de la iglesia, a Santiago y a Juan, su hermano. Santiago y Juan, los hijos del trueno, los hijos de Zebedeo. Y dice que los llevó a solas hasta una montaña alta, donde ahí se transfiguró. Si nosotros vemos, leemos en Éxodo, en el libro del Éxodo, vemos cómo es que cómo es que Moisés subió al monte Horeb. ¿A qué? A tener ese encuentro con Dios, y donde él escribió las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y bajó con la ley. Y luego Elías también subió al monte donde tuvo ese encuentro con el Señor. Y cuando nosotros leemos el libro donde nos habla del encuentro de Elías con Dios, dice que se fue a una montaña y que allí le dijo Dios
que ahí lo esperara porque se le iba a aparecer, iba a tener ese encuentro con él. Entonces Elías, Moisés, él que escribió la ley, y Elías, el mayor de los profetas. Y por eso cuando Jesús se lleva a sus discípulos al monte, pues tienes encuentro con el Antiguo Testamento, que era Moisés, la ley, y Elías, el mayor de los profetas. Y allí es donde Jesús tiene ese encuentro, no solamente con su Padre, sino con ellos. Por eso cuando Pedro despertó, los miró y pues como todavía estaba medio adormilado, pues no sabía qué decir el pobre. Perdón. Y lo único que dijo fue, qué bien se siente aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no, Jesús lo que quería era que fueran testigos de que Él era Dios mismo. Que Él era Dios y cómo es que allí en el monte tuvo ese encuentro con Moisés y Elías. Y dice que ya cuando de repente, fíjense esta hermosa metáfora de la nube, dice que una nube los cubrió y una voz se escuchó que dijo, este es mi hijo amado, escúchenlo. O sea que Dios se manifestó en la nube. Y fue cuando pues ellos abrieron los ojos y no vieron a nadie más de que a Jesús. Hoy Jesús te invita a ti y me invita a mí a que también nosotros podemos ser testigos de que Él es un Dios vivo, un Dios que vive y reina en este mundo, un Dios que vino a combatir al enemigo, ese enemigo personal que tú y yo y que todo el mundo tiene, que es Satanás. Él nos invita a que confiemos en Él y a que nos dejemos transformar por Él. Él quiere pues que tú y yo tengamos ese encuentro con Él y que seamos también testigos, pero que primero lo escuchemos a Él y después salgamos a dar testimonio de que Jesús vive y reina entre nosotros. Ojalá pues que en esta fiesta de la transfiguración de Jesús, también tú y yo y todos los cristianos católicos tengamos nuestro encuentro personal con Dios y veamos ese Jesús transfigurado. ¿Dónde? En la misa, cuando el Padre levanta la copa y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque Él se hace presente antes de que lo levanten, cuando el sacerdote impone sus manos. Que Dios te bendiga y recuerda darle clic y compartirlo con tus amigos. De parte del Ministerio Unidos por Cristo María, te invito pues y te mando un claro saludo a que escuches y compartas este clip. Dios me los bendiga.